prédica en esta mañana. Para algunos de pronto lo van a ver en la tarde, otros lo van a ver en la noche, en diferentes horas de pronto de la noche, del día. Dando en primer lugar gracias a Dios por este día. Vamos a poner la palabra de Dios en la presencia de Él, que es inspirada por el Espíritu Santo, y que sea Él mismo enseñándonos en esta hora, en este tiempo, enseñándonos de tu palabra a conocer más de lo que ya nos ha enseñado. Le damos gracias a Dios porque Él es el que hace las cosas maravillosas, Él es el que nos enseña cada día y nos está enseñando en esta hora, nos está enseñando una palabra maravillosa. La prédica que nos enseña hoy es Edifica tu vida. Se llama Edifica tu vida. Y algunos me preguntarán por qué se llama Edifica tu vida. Y dice, luego el pastor está por fuera de esa edificación, porque como muchas veces en las congregaciones se acostumbra a decir del pastor hacia los creyentes, ustedes los que deben de hacer, ustedes los que deben edificarse. Pero resulta que yo tengo una respuesta para eso. Cuando uno dice edifica tu vida, es porque el primero que ha sido edificado y está en un proceso de crecimiento es el pastor que da la prédica. Es el primero edificado. Porque Dios le da la palabra y la estudia y la prepara. Y en ese proceso de preparación y enseñanza que Dios le da para llevar esa palabra al pueblo de Dios, el primer edificado es el que aprende de Dios lo que Él dice. Y esta palabra nos está enseñando hoy que el primero edificado he sido yo, en este caso personal. Entonces yo he estado en esa edificación de lo que el Señor me enseña y de lo que vamos a ver a partir de este momento. Entonces la palabra se llama Edifica tu vida, porque cada uno tenemos que edificar la vida a nivel individual. La salvación es individual. La salvación no va en el grupo familiar, y con el respeto de las madres, padres y familias. Si tú no edificas a tu hijo de carne y hueso, nacido de tu vientre como madre, y todas las madres de la tierra, si no preparas a tu hijo para la salvación, tu hijo se puede perder. Entonces lo que enseña hoy es que edificar tu vida es individual. Está hablando Dios con la palabra a cada corazón, a cada persona a nivel individual. No le está hablando a toda la congregación en conjunto en una manifestación plena, sino le está hablando a cada uno individual. Y de eso se trata. Entonces cuando yo digo edifica tu vida, le estoy hablando a cada uno a nivel individual. Cada uno sabe qué hay en tu vida, cada uno sabe cuál es la edificación que necesita restaurar en tu vida, sabe cuál es el problema que hay, sabe por qué no has crecido, sabes por qué tienes problemas en tu vida, por qué tu hogar no te funciona, por qué en este momento hay problemas de crisis económicas, crisis emocionales en tu vida, hay problemas que están ocurriendo en la familia entre padres e hijos, familias en general con problemas y violencia intrafamiliar y muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo. Entonces viene de un problema que lo ha generado una o dos personas y ha sido de una manera individual, pero que se ha multiplicado ese problema en una generación completa o en solamente dos personas. Entonces cuando Dios está hablando, edifica tu vida, está diciendo que debe comenzar por ti mismo. Primero mírate a ti mismo y evalúate a ti mismo qué está ocurriendo. Y cuando yo me evalúo y sabe que en mí hay muchas cosas en las que necesito cambiar, entonces dice, por otro lado, dice el Señor, dice, mira primero la viga que hay en tu ojo. Mira primero la viga que hay en tu ojo. O sea, mira primero el problema que tú tienes. Mira las cosas que están ocurriendo en este instante. Mira las cosas que hay en tu vida que no has mejorado ni has superado. Mira estos problemas que están en este momento ocurriendo, que no has mejorado en nada y no has crecido. Has decrecido, o sea, que has echado un pie atrás, echado un paso atrás en vez de echar un paso adelante. Entonces hay problemas en este momento. Y ese problema que hay en este momento, le dice el Señor, comienzas a mejorarlo.
Porque primero estás tú y tu problema. No mires el problema del vecino. No miras el problema del que está sentado. Mira primero tu vida, cómo caminas tú, cómo andas con tus hijos, cómo andas con tu esposo, para el caso de las esposas, o cómo anda este varón con la esposa, o cómo andas tú con tu familia, qué relaciones tienes tú con tu familia, cómo está caminando tu hogar, cómo está caminando tu trabajo, cómo está caminando tu economía, cómo está caminando tus emociones. ¿Tus emociones son carnales o son emociones espirituales de las cuales Dios le enseña cada día para que crezcas en Él espiritualmente? Entonces nos enseña, de eso se trata, edifica tu vida. Tu vida está enseñando cosas hermosas que el Señor quiere que tú sepas y que las actives en tu vida para que puedas crecer. Y esta edifica tu vida, se trata de una gran edificación maravillosa que Dios nos enseña a través de tu palabra. A través de la palabra de Él hay cosas hermosas que nos enseñan. Entonces, edifica tu vida. El primer versículo, capítulo, vamos a verlo en Lucas, capítulo 6. Vamos a ver en capítulo 6, versículo 47 al 49. Ahí empieza la edificación de tu vida. Ahí empieza este caminar en la cual hoy estoy expresándome a todos ustedes y dándole gracias en primer lugar, dándole gracias a todos los que están escuchando en este momento esta palabra, a nivel de este país, a nivel de municipios, a nivel de todo el territorio nacional, en otros países, en cualquier lugar donde llegue esta palabra, que sea una palabra de bendición para todos, para que edifiquen su vida, porque es necesario edificar nuestras vidas, porque si no ponemos la primera piedra, no vamos a hacer nada en nuestras vidas, vamos a ser como el polvo, que llega el viento y lo levanta y no se sabe dónde va a caer ese polvo en la tierra, que lo levanta y lo sopla el aire, pero no sabe a dónde va a quedar. Va a quedar por ahí en el copo de un árbol o va a quedar por ahí en otro territorio porque no sabe a dónde va. Entonces le está enseñando el Señor hoy en Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49, nos enseña lo siguiente. En el versículo 46 nos enseña lo siguiente. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. No hacéis lo que yo digo, dice el Señor. Entonces, muchas congregaciones o muchos discípulos o muchos liderazgos en las iglesias trabajan todos los días para que el creyente crezca y para que el mismo liderazgo crezca, aún los mismos pastores crezcan, y a toda hora le estamos diciendo al Señor, sí Señor yo cumplo, sí Señor yo hago, sí Señor yo oro, sí Señor yo ayuno, sí Señor yo hago esto, sí Señor yo hago lo otro, y Señor, Señor, Señor. Pero el Señor se da cuenta qué cosas hay en tu corazón, qué cosas hay en tu mente. El Señor te conoce tu sentar, tu levantar y tu caminar en todos los lugares de la faz de la tierra donde tú estés. Donde estés, Él sabe cuánto caminar. ¿Cuál es su mundo? Su mundo es tu empresa, tu mundo es la iglesia, su mundo es tu familia. ¿O cuál es el mundo en la cual te rodea y en la cual caminas? Entonces cuando el Señor le está diciendo, ¿por qué me llamas Señor? Es porque Él sabe que lo que está haciendo no es correcto. Porque ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando el Señor en esta mañana? No es suficiente servir de labios al Señor. De eso se trata el Señor, Señor. No se trata del creyente servir de labios. Sí, Señor, yo te alabo. Sí, Señor, yo te glorifico. Sí, Señor, yo corro a la silla. Sí, Señor, yo te predico. Sí, Señor, yo voy y visito a los discípulos. Sí, Señor, yo voy para allí, yo voy para acá. Sí, Señor, pero Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe que lo que está haciendo, Él está haciendo es por cumplir y porque lo alaben, pero no está haciendo algo correcto en la edificación de la verdadera iglesia de Cristo y de ir a ser discípulos, despojado de ese corazón, despojado del orgullo, despojado de la altivez,
despojado de todas las cosas que afectan su vida personal y que Dios le dice que tiene que soltarte de esas cosas. Entonces cuando no hace las cosas y le oras y le dice el Señor, pero ¿para qué me sigue llamando Señor si no hace lo que yo te digo? Despójate primero de esas cargas que tienes encima. Despójate del pecado. Despójate de tantas palabrerías. Despójate de tanta mentira. Despójate de tanto orgullo. Despójate de todas esas cosas. Entonces el Señor le dice en esta mañana que si no estás claro con Cristo, debes orar para que el Señor le muestre el camino. Entonces cuando Él dice, ¿por qué me llamas Señor? Es porque le está llamando la atención en esta mañana. Te está diciendo que no es correcto que te diga tanto Señor, Señor, pero que no está haciendo en el camino lo que Él le ha dicho que hagas. Entonces ese es el primer punto. Dice que no es suficiente servir de labios en la iglesia. Dice que no es suficiente trabajar en el señorío de Cristo si no hace lo que Cristo hizo. Sí, no es suficiente trabajar en una iglesia o predicando el Evangelio si no hace lo que el Señor le dice, hace lo que le parece, hace lo que le conviene y trabaja de apariencias. No trabaja en la enseñanza que Cristo dejó, ni lo que tampoco el Espíritu de Dios revela y enseña, y dice que recuerda todo lo que Jesucristo hizo en la tierra. Entonces cuando le está diciendo que Jesucristo hizo muchas cosas maravillosas, y que yo a través de la oración, y que yo a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, aprendo lo que el Señor Jesús dijo, y lo que Él enseñó en las sinagogas, en los caminos, en todos los lugares donde estuvo, en Galilea, en Betania, en todos los lugares por no mencionarlos todos, y en Jerusalén. Entonces, ¿cuántas cosas? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos restauró? ¿A cuántos levantó aquel que estaba caído? ¿A cuánto aquel que estaba triste y aquel que estaba acongojado? ¿A cuántos tú has levantado hoy? ¿A cuántos has levantado durante todo este tiempo que ha transcurrido? ¿A cuántos está dispuesto a levantar hoy? ¿A cuántos está dispuesto a levantar en el futuro por el tiempo que Dios te dé de vida? Entonces el Señor te dice, trabajas en la obra, haga las cosas correctas, porque te estoy llamando la atención hoy, que cambies tu manera de ser, que cambie tu manera de vivir, que tenga un modelo de vida nueva en Cristo Jesús, que comiences a moderar todas tus costumbres, a dejar las cosas atrás, porque no podrás llevarlas conmigo. Ese morral o esa carga que llevas encima no la puedes llevar conmigo, porque yo ya te dije que yo te alivio las cargas en el camino, que yo soy el que te levanto, que yo soy el que te despierto, que yo soy el que te doy la salud cada día, que yo soy el que te doy la luz del día para que trabajes, que yo te doy las fuerzas y te fortalezco cada día para que cambies y seas una persona nueva. Entonces eso es lo que habla el Señor. Dice, y la otra parte de ese Señor, es la falta de fe. Es esa falta de fe y de obediencia al Señor. Es el primero y segundo punto, la falta de fe, y la tercera, la obediencia. No tiene fe, solamente hace las tareas por cumplirlas, pero no cree en aquel que te resucitó de los muertos, aquel que te sacó del fango, aquel que te sacó del lodo, que se llama Cristo Jesús. Entonces, es eso, y la obediencia, no obedece lo que el Señor le dice. Le dice, ora y no oras. Dice, predica y no predica. El apóstol Pablo dice muy claro, y el apóstol Pedro dice, predica en tiempo y en distiempo. En todo tiempo predica el Evangelio. En todo tiempo dice predica con denuedo. ¿Qué quiere decir la palabra denuedo? Con poder. El poder que le ha dado Dios a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo. Predica con poder. Predica con revelación. Predica con enseñanza. Predica con sabiduría. Predica con conocimiento. Predica porque conoce la palabra de Dios. Predica porque Dios le está revelando algo hoy. Predica porque Dios le está enseñando el camino. Predica porque Dios te guía en el camino al cual vas. Predica porque Dios te ha revelado cosas maravillosas para que hagas y para que exhorte al pueblo, para que enseñe a aquel que le hace falta esa enseñanza, para aquel que no se pierda por falta de conocimiento. Entonces el Señor le está enseñando hoy algo muy grande y maravilloso. Algo que dice, la palabra dice, si tienes la Biblia ahí en sus manos, y que espero que la tengas para que escuche esta prédica,
Ahí nada más que, ahí un poquito más arriba, dice en el mismo 46, 44, dice lo siguiente. Dice, porque cada árbol se conoce, ¿por qué? Por su fruto, dice en el 44, sin correrse, por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cuántos frutos tú como cristiano, como creyente, como líder, cuánto fruto tú estás dando? Porque este Señor se trata de dar frutos, pero no frutos malos, frutos buenos, porque el árbol de la vida da frutos buenos, frutos maravillosos, frutos grandes, poderosos, da fruto. Entonces, ¿a qué te ha mandado Dios a esta tierra? Para que des fruto con lo que ya has aprendido. Entonces no siga diciéndole Señor, Señor, sin cumplir lo que Él le ha dicho. Que hagas cosas maravillosas, que aprendas, que trabajes, que te esfuerces, que Él te fortalece en el camino y deja esas cargas que lleva encima que el Señor no le ha permitido llevar. Entonces, dice el 44, que ya lo leyeron, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Dice, por su fruto. Dice, pues no se cosechan higos, ¿de qué? De los espinos. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas que vendimian uvas. O sea, entonces, ¿quién eres tú? ¿Una zarza? Sí. ¿Quién eres tú? Aparte de ser zarza, ¿qué otra cosa dice de ser zarza? Espinos. O sea, tú eres el que está como el aguijón, puñando al otro, poniéndole la espada en el cuello, llevándolo al sacrificio, o llevándolo ¿a dónde? A la muerte. Está haciendo una espada para sacrificarlo y ponerlo bajo un yugo que Dios nunca ha dicho que le pongas. Entonces, ¿en dónde estás? ¿Eres un espino en la iglesia? ¿Eres un espino como creyente? ¿Eres una zarza que no sabe? En las zarzas hay muchos enredos porque hay ramas y hay cosas de diferentes tipos de árboles, de diferentes tipos de obstáculos, hay cizaña, hay una cantidad de cosas allí vinculadas en esa zarza. Esa zarza necesita quemarla. Esa zarza necesita ponerla al fuego. Dice que así como aquella cizaña que se metió en el trigo, que llegará el tiempo que la deja crecer, pero dice después la arranca y la pone ¿a dónde? Al fuego, para que se queme y se extermine en un 100%. Y mira que hasta aquí no hemos empezado. Esa es la introducción de la palabra. Le voy a quitar demasiado tiempo, pero es una palabra que Dios nos enseña. Hasta ahí voy a llegar con ese punto. El punto siguiente es lo que dice el 47. ¿Qué dice el 47? Todo aquel que viene a mí, ¿cuántos? Todo aquel que viene ¿a quién? A Él. A mí. Y sin perderse este versículo, si quiere miremoslo en Mateo 47, en Mateo 47, 24. ¿Qué dice en Mateo 47, 24? 47, 24 dice cualquiera. ¿Cuántos? Cualquiera. Entonces, ¿es el pastor? Cualquiera. ¿Es el pastor? ¿Es el creyente? ¿Es el líder? Dice cualquiera. En Mateo 7, 24. ¿Qué dice? Mateo 7, 24. Cualquiera. ¿Cuántos? Cualquiera. ¿Cuántos? Cualquiera. No está diciendo que es el pastor porque es el único que tiene la revelación. No está diciendo que es el profeta porque es el único que profetiza en la iglesia. No está diciendo que es el que pasa la copa y el vino para la cena del Señor. No dice, son todos los servidores, todos aquellos que se llaman cristianos, que están en un proceso de crecimiento espiritual. O sea, cualquiera. No hay estigmatización de personas, ni hay excepción de personas en este caso. Cualquiera, dice en Mateo 7, 24. Dice que cualquiera. Dice, pues, que me oye estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, dice en Mateo. Entonces, ¿cuántos están escuchando hoy las palabras del Señor Jesús? ¿Cuántos están abriendo los oídos para entender lo que dice el Señor? ¿Cuántos están entendiendo lo que dice el Señor?
¿Cuántos están obedeciendo lo que dice el Señor? ¿O estás allí en una silla sentado solamente por cumplir un propósito tuyo personal, mas no lo que Dios dice? ¿Cuánto tiempo llevas ahí detenido? ¿Cuánto tiempo te llevas ahí sin crecer? Y te está hablando a ti que te levantes. Te está diciendo que te levantes donde estás sentado, donde estás quieto, donde estás parado, detenido, porque hay alguien que te está deteniendo, que no te deja crecer, que no es Cristo, ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu de Dios. Hay algo que está pasando en tu vida, que necesita revisarse internamente, revisar su mente, su corazón, su cuerpo, su espíritu. ¿Cómo está frente a las cosas que Dios te está enseñando hoy? ¿Cómo está? Evalúate a ti mismo. No necesita ir al psicólogo, no necesita ir al médico, no necesita ir a donde el vecino a contarle lo que está pasando en tu vida. Necesita que se lo diga al Señor en oración. Que le diga: Señor, mire que está pasando un problema en mi vida, que no tengo crecimiento, ni en la economía, ni en mi hogar, ni espiritual, ni entiendo la palabra de Dios. Está pasando muchas cosas en mi vida. Y con decírselo, Señor, y usted se puede poner de rodillas, y para eso no le necesita el psicólogo, para eso no necesita el médico, para eso no necesita la vecina, ni necesita el vecino, ni se necesita ir al otro lado, ni necesita ir donde el brujo, ni necesita ir a que le lean las cartas, ni necesita que le lean el tabaco, ni necesita que ir a rociar agua en la iglesia, o rociar agua en la casa, o rociar agua en diferentes lados, porque esa es una obra de Satanás. Y Dios no está ahí. Dios no está ahí. Cuando son obras del enemigo, no está ahí. Entonces hay que ponerlo en oración. Hay que ponerlo en un crecimiento espiritual. Hay que deshacerse de todas esas acechanzas del enemigo. Hay que poner eso. Si eres un creyente en este tiempo, si eres un líder de pronto muy liviano todavía, que no ha recibido suficiente palabra de Dios, entonces necesita ponerlo ante un profeta, necesita ponerlo ante el pastor de la iglesia, o tu compañero que tiene un mayor crecimiento, para ponerlo en oración, para cortar con todas esas obras demoníacas que hay en tu vida, para cortar con todas esas obras que ha afectado su camino, para quitar todas esas cosas que le ha perdido el aliento, que ha perdido tus fuerzas, que ha perdido tu vitalidad, que ha perdido tu energía, que ha perdido tu capacidad espiritual. Entonces necesita alguien que te levante si crees que Dios no está vivo, y Él vive para siempre. Y Él es el grande que te puede sacar. Pero también usa herramientas que te pueden levantar donde está, que son los predicadores, que Él es el hermano con el que va a la iglesia, es la profeta, o es el líder que te atiende en tu casa, que es con el que lee la palabra. Con él debe tener una relación cercana, porque dice que debe haber unidad dentro de los cristianos, debe haber unidad con el compañero, con el amigo, porque todos somos hijos de Dios, y todos debemos estar como pollitos pequeños bajo las alas, que es las alas de Dios, las alas de Cristo, las alas del Espíritu Santo, que es una sola persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos la cobertura del Señor para que nos saque de todas estas cosas que están sucediendo y que están ocurriendo cada día, cada momento, en las vidas de muchas familias y de muchos creyentes, hablando desde el punto individual. Entonces, dice: cualquiera que viene a mí. Entonces le está hablando a un pueblo que necesita ser restaurado. Le está hablando a un pueblo que necesita ir a Cristo, porque él ya les habló. Aquí en esta palabra Él ya les habló, pero están en desobediencia, no le han creído, no están caminando hacia Él. Entonces dice: todo aquel que viene a mí. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién es la fuente aquí en este momento? De lo que habla la palabra. La fuente es Cristo. Entonces, ¿dónde tengo que recurrir? No al brujo. No tengo que recurrir a las cartas, ni al puncho de café, ni a la bruja de la esquina, ni al brujo que lo llamo por teléfono. Tengo que recurrir a la fuente de la vida. Tengo que recurrir donde está Cristo. Tengo que recurrir a su palabra. Tengo que caminar hacia donde Él está, porque Él está en todas partes. Entonces, ¿dónde tengo que hacer? Arrodillarme y decirle: Señor, heme aquí, Señor.
Estoy aquí dispuesto a escuchar tu voz. Estoy dispuesto a restaurarme. Estoy dispuesto a dejar todas las malas costumbres. Estoy dispuesto a cambiar mi vida y a ser restaurado por ti, Señor. No necesito de ir a donde nadie. No necesito de ir a buscar cosas que no debo buscar. Porque lo que hace es que entorpece mi camino, entorpece mi crecimiento y me detengo en el camino, y por eso muchos cristianos están como están. En una crisis total, en una crisis familiar, en una crisis de pleitos, en unas crisis de envidias, en unas crisis de contiendas familiares, contiendas en las iglesias, contiendas en muchas cosas que afectan la vida espiritual y la vida natural. Porque la vida natural es lo que tú compartes en la tierra. Esa es la vida natural. Pero ¿quieres seguir compartiendo? La vida natural es donde hay tanta contienda, tanta envidia y tanto desorden y tanta violencia. ¿O quieres caminar en la vida espiritual con Cristo? ¿En dónde quieres estar, hermano? ¿Quieres estar en un camino perfecto? Pues camine con Cristo, camine hacia la fuente. Porque dice que todo el que viene a mí, dice el Señor, todo el que viene a mí buscará, ¿qué va a buscar? Salvación. Todo el que viene a mí recibe restauración. Todo el que viene a mí recibe vida. Todo el que viene a mí recibe esperanza. Todo el que viene a mí recibe la luz. Esa luz que te falta. Esa luz de vida, porque es que recibe la luz de vida natural que ha dado Cristo, pero es la luz de Él, porque esa luz es la que limpia, esa luz es la que transforma, esa luz es la que te da una visión y una misión distinta a la que tú tienes, a la que tú ya has llevado toda tu vida. Entonces esa visión de luz es una luz eterna, es una luz que te lleva a la salvación, es una luz que te rescata de las tinieblas, es una luz a la cual necesita vivir siempre en tu vida. Entonces dice que todo aquel que viene a mí, dice todo aquel que viene a mí. Entonces mire cuánto el Señor nos enseña. Y el siguiente es oír mis palabras, es el siguiente. Así dice en el versículo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que oír? Las palabras del Señor. Mis palabras, las palabras del Señor Jesús. ¿O qué es lo que estás tú oyendo? ¿Al brujo? ¿Estás oyendo al enemigo? ¿Estás oyendo a aquel que te dice vulgaridades y groserías por el teléfono, por el WhatsApp, por todos los medios? ¿Es aquel brujo que te está hablando? ¿O es el vecino que te está hablando? ¿Es aquel que no te llena? ¿Es aquel que todos los días necesita hablarle porque está siendo dependiente de él? Haga de cuenta que está siendo dependiente del demonio. Entonces el Señor dice, el que oye mis palabras, dice, el que está en los cielos, el que está a la diestra del Padre, es que el que está en el trono celestial y el que vive para siempre y por los siglos de los siglos. Es a él es el que debe ir. Dice, el que oye mis palabras. Hay dos cosas de palabras. El que oye las palabras de Cristo a través de la Biblia, el que oye las palabras de Cristo a través de la oración, el que oye las palabras de Cristo a través de la revelación, el que oye las palabras de Cristo a través de la enseñanza, el que oye las palabras de Cristo a través de su camino, que Él le va hablando, Él va oyendo. Por eso dice que solamente hay un solo pastor. Dice el pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz y no se distraen con ninguna otra voz que no sea la mía, porque escuchan la palabra de Cristo, no se distraen, y cuando se distraen, por eso es que las trasquilan, por eso es que llegan a la iglesia cogiendo, por eso es que está la coja, por eso es que está la trasquilada, por eso es que está la caída, y por eso es que la que está en el lodo, y por eso es que está la que llega sucia y llega contaminada a la iglesia, porque no escuchan la voz del Señor. Porque no escuchan la voz del Señor. Yo te invito hoy que escuche la voz del Señor. Pare el oído. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es pasar por ahí, que escuchó de pronto de paso, y de pronto que escuchó un sonido por ahí y escuchó unas palabras, pero que nunca las entendió y nunca las oyó
y pasó siempre desapercibido por ahí. No, el Señor dice, deténgase y escucha lo que yo te digo. Si un padre te da un consejo y le dice, siéntese mi hijo aquí en esta silla, yo quiero darte un consejo. Y yo te quiero decir algo, mi hijo. Mi hijo, ¿qué está pasando con tu vida? Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú estás caminando mal. Está yendo donde yo nunca te he enseñado y te desviaste del camino. Y un padre le enseña frente a frente, face to face, que se llama frente a frente. Y le enseña el camino y te enseña las cosas correctas. Entonces, eso es lo que te está diciendo el Señor. Escucha mi voz. Escucha, escucha, escucha. No siga caminando hacia donde vas. Deténgase y escúchame para que retrocedas, porque hacia donde vas hacia el abismo, hacia las tinieblas. Y yo te estoy trayendo a la luz, que es mi luz, que es una luz permanente, es la luz de Cristo. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces busca ese camino, hermano. ¿Por qué sigues caminando equivocadamente? ¿Por qué sigues atropellándote tú mismo con las piedras que encuentras en el camino? Si el Señor dice que Él te limpia el camino, que Él te abre puertas, que Él te da vida, que Él te da esperanza, que Él te da salvación, que Él te da vida eterna, hermano, ¿qué esperas allí? ¿Sigues en lo mismo? ¿Sigues atropellando tu vida? Atropellándote tú mismo. Es que no necesita nadie que te atropelle. Tú mismo te estás atropellando. Tú mismo te estás haciendo daño. Tú mismo estás dándote contra la pared. Tú mismo estás equivocado. Piensa, reacciona. Siéntese un momento a pensar y di, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Qué cosas malas estás escuchando hoy? Estás escuchando al enemigo y ni siquiera te enteras de quién está escuchando. Conocen las palabras de Jesús. Conocen quién es el palabra de reino, palabras de ese glorioso que te dio la vida, que hoy estás con vida y con salud porque Él te la ha dado. Escucha a ese grande, poderoso, eterno, un Dios lleno de vida y esperanza y gozo. Si tú supieras cuánto el Señor te ama, supieras cuánto el Señor te ha puesto a caminar y tú no le has obedecido. ¿Por qué no le has obedecido? Porque no ha escuchado ni ha querido entender sus palabras. El día que entiendas tus palabras, las palabras de Jesús, ese día restaurará tu vida. Escucha las palabras de Jesús. Eso es lo que yo te enseño hoy, de acuerdo a lo que Dios me ha revelado y lo que Dios me ha enseñado. Mira hasta dónde vamos y hay tanto camino por recorrer. Dice, oyen mis palabras. ¿Y las qué? Y las hacen. Aquí en esta Biblia dice, y las hacen. Entonces ponga en práctica lo que el Señor te dice. Ponga en práctica lo que Él te ha enseñado. ¿Para qué te ha enseñado tanto si nada pones en práctica? ¿Por qué te ha enseñado tanto si el Señor te dice, escucha mis palabras y las hace? Hagan lo que el Señor te dice. No le estoy diciendo que haga lo que yo te digo, sino es que vayas a la palabra de Dios y escuche este mensaje y haga lo que el Señor te dice, no lo que yo te digo. Haga lo que el Señor te dice. Póngalo en práctica, hermano. Deja esas costumbres, deja de escuchar al vecino, deja de escuchar al otro, deja de escuchar al brujo, deja de escuchar a aquel que te tiene engañado, deja a aquel que te tiene traicionado, deja de meterse en enredos, deja de meterse en chismes, deja de meterse en adulterio, deja de meterse en cosas que Dios nunca te ha dicho que hagas, porque todo lo que estás haciendo es pecado. Escucha la voz de Dios, escucha las enseñanzas. Escucha esas palabras maravillosas de Jesús que quiere restaurar tu vida. Entra en el camino. Vamos a mirar el siguiente paso. Dice, yo le señalaré o os indicaré el siguiente paso. Yo le señalaré el camino. ¿Qué es lo que dice el Señor en la siguiente, después de este tercer punto? Dice, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante tú en este tiempo? ¿A quién es semejante? ¿Es semejante al diablo? ¿Es semejante a los chismosos? ¿Es semejante a tu amigo que está metido en las drogas?
¿Es semejante en aquel que hace las cosas absurdas? ¿Aquel que va equivocado? ¿Es semejante a aquel borracho? ¿Es semejante a qué otra persona es semejante? ¿O eres tú semejante a la chismosa de la esquina del barrio? ¿Es semejante a quién? ¿A la que hace adulterio? ¿Es semejante? ¿O es semejante a Satanás? ¿A quién eres semejante? Entonces yo te digo hoy, cambia, mi hermano, cambia, hermana. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Entonces dice que Él le va a enseñar y le va a guiar a quién es, y le va a decir a quién es semejante. ¿Y a quién es semejante según la palabra de Dios? Dice, es semejante es el hombre que al edificar su casa cayó. ¿Y qué dice? ¿Es semejante a quién? Al que al edificar su casa, una casa cavó y ahondó. Cavó, ¿cierto? No dice cayó, sino que cavó. Cavó y ahondó. Y ahondó. Es semejante a aquel sensato. Es semejante a aquel sensato. Y si tú escuchas las palabras y oyes las palabras de Dios, es semejante a aquel que es sensato, que pone las cosas en orden. Entonces lo que le está diciendo el Señor, si ya estás haciendo lo malo y estás haciendo el incorrecto, aprenda de esto que te estoy diciendo hoy. Dice, es semejante al hombre que al edificar una casa, lo compara con una casa, que al edificar una casa, cavó y ahondó, ¿y qué puso? Un fundamento sobre la roca. Entonces, vamos a poner el fundamento. Vamos a poner el primer fundamento, y me perdona. Yo tengo unas rocas aquí, y me perdona que me ponga así de cunclillas, pero voy a explicar algo bonito. Tú sabes qué es esto, ¿cierto? Esto se llama una roca. Esto se llama una roca. ¿El fundamento dónde está? En la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca y es la revelación de todo aquel que cree en Él. La roca, dice que Él se pone como la roca. ¿Y cómo es la roca? Firme. La roca es dura. Es constante, no se la lleva el aire ni el viento, es algo potente, fuerte, porque dicen que aún los ingenieros que hacen minería, que trabajan en minerías y que trabajan como ingenieros civiles, ingenieros de obra, dicen que inclusive para destruir una roca le tienen que meter dinamita, porque ni siquiera le cabe ni la pica, ni la maceta, ni nada, hay rocas tan fuertes. Y te estoy mostrando rocas de río que son más fuertes que las de peña, porque las de peña son más frágiles. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Una roca frágil o eres una roca de río? Que es fuerte, pasa el agua, las tempestades, pero no le hace ni mella. Entonces voy a poner estas rocas en este vasito. Voy a poner estas rocas en este vasito. A ver cómo quieres compararte tú con estas rocas. ¿Te quieres comparar con estas rocas? Estas son rocas. Entonces voy a poner dos cimientos. El cimiento sobre la roca y voy a poner el cimiento sobre la arena. Puede decir tú que es la tierra o es la arena. Esto es arena. Esto es arena cernida de peña, que es más sensible que la arena de río. Entonces estoy poniendo, esta es arena. Puede usted compararla con la tierra, y me perdona que aquí como que le estoy formando un desorden, pero bueno, yo lo que quiero es dar una idea. Entonces vamos a poner esta arena aquí. Esta arena la voy a poner. Entonces, ¿dónde quieres estar tú? ¿En esta arena? Ahí quieres construir el fundamento de tu vida. ¿Quieres construir tu casa sobre la arena? Tu casa eres tú, porque tú eres ejemplo de tu familia. Eres ejemplo de tus hijos. Eres ejemplo de tu entorno. Si trabajas en una empresa, eres el ejemplo en la empresa. Eres el ejemplo en la oficina. Eres el ejemplo en la iglesia donde estás. Es el ejemplo en el barrio donde vives. Es el ejemplo es el hombre de ejemplo, mujer de ejemplo en el conjunto donde vives. Entonces, si tú pones, ¿en dónde la quieres poner? ¿En la arena? ¿Cómo en la arena? La arena está seca, se la lleva el viento a donde quieras. Y si está en el mar la arena, las olas del mar llegan y la bañan, si se la llevan a donde quieran. Pero si tu vida está en esto, hermano o hermana,
está errado, porque tu vida es un desastre. Tu vida está construida en algo, en unos cimientos tan frágiles, hermano, que cualquier viento te mueve y te destruye y acaba con tu vida. Y eso es evidente, evidente. Y le voy a poner otro ejemplo. Si yo le pongo esta roca sobre la arena, ¿cómo sería? ¿Firme? No. ¿Es firme? Pues la arena es movediza. La arena es movediza. Pues estoy construyendo mal, porque si la construyo sobre esta roca, sobre la arena, se la va a llevar otra vez el mar, se la va a llevar el viento, y la roca va a ser arrastrada con la arena, y va a llegar una tempestad, y tu vida desaparecerá, porque es una persona frágil, es una persona débil, es una persona que no ha pensado cómo Dios te está enseñando hoy. No ha escuchado las enseñanzas de Jesús, no lo ha oído como Él enseña, no ha escuchado sus palabras. Lo que está escuchando son vanas palabrerías, lo que está escuchando son cosas equivocadas, lo que está escuchando algo que no edifica, lo que estás escuchando vas por un camino equivocado, porque esa es la arena de la cual yo te estoy mostrando hoy, que está totalmente desenfocado, mi hermano. Mi hermano o mi hermana en Cristo Jesús. Si tú intentas colocar esta roca sobre esta arena, no te va a servir de nada. Es solo palabrerías vanas, cosas inútiles, cosas absurdas que no te van a funcionar para tu vida. Pero si tú pones esta roca que te enseño hoy y la colocas en este vaso que es de Cristo, ¿cómo sería tu vida? Compáralo a esa roca, porque cuando yo me conecto con la roca de la revelación, que es Cristo, mi vida cambia y mi vida se fortalece. Y mi vida crea unos cimientos que son indestructibles. Esa vida es indestructible. ¿En dónde está tu vida hoy? Yo te pregunto y te pongo dos ejemplos. ¿En dónde está tu vida hoy? ¿Está la vida en Cristo? Si está en la vida Cristo, está inmovible, hermano. Porque la palabra de Dios es el que te da la fortaleza, te da el discernimiento, te da el conocimiento, te da la sabiduría de Dios para que te fortalezcas sobre la roca. Pero si tú estás caminando en la arena, estás en un desierto como el Sahara, que hoy amanece una cordillera aquí, y al otro día amanece y se asoman por la ventana si estás frente al desierto y la arena, la montaña ha desaparecido porque es arena movediza. Y así está tu vida, inestable todos los días, inestable, y así no te quiere el Señor. El Señor te quiere personas restauradas, personas que sean firmes, firmes en la palabra, firmes en la fe, firmes en creer, firmes en el camino, firmes en cada amanecer, firme en lo que hablas, firme en lo que piensas, firme en todos tus quehaceres de tu vida, para que seas ejemplo hacia los demás y muchos te sigan. Porque si sigues siendo movedizo como la arena, nadie te va a seguir, hermano. Por eso vemos hoy en día pastores con iglesias destruidas. Vemos pastores con iglesias a punto de destruirse. Hoy hace que 3 días estaba en una reunión con un grupo de pastores y me decían que habían muchos pastores que hoy tenían una iglesia y ya mañana no tenían nada, porque están construyendo la iglesia de Cristo sobre la arena. Y el que construye una iglesia de Cristo sobre la arena es el mismo que un creyente construye su vida sobre la arena. Es igualito, se la lleva el viento y el viento viene y la arrasa y la tempestad y el río viene y la desapareció. Y así están las iglesias de Cristo hoy. Así está el creyente hoy. Está destruido, está acabado, porque no ha construido su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. 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 Es Cristo el que hace. Cristo es el que afirma, Cristo es el que llama, no son otros, es solamente Cristo, y Cristo vive para siempre y Él mantendrá siempre firme su palabra, siempre mantendrá firme la palabra que está escrita, siempre mantendrá firme el mundo que hoy en la cual estamos viviendo. Tiene firme también el trono celestial, porque Él vive para siempre y Él es antes de todas las cosas y será después de todas las cosas y por los siglos de los siglos.
y Él es el único que nos mantiene firme. Amén. Hermano, entonces construya tu vida en la roca, no busques la arena, porque si estás navegando en la arena estás perdido, estás lleno en un desierto como el Sahara, cambiando día y noche las 24 horas del día, mi hermano. Entonces, mi hermana, yo te invito hoy a que cambies tu vida, cambies tu manera de pensar, cambie tu manera de actuar, cambie tu manera de expresarse, cambie tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar y desear, porque tu corazón te está desviando, por las emociones que tú ves a diario. Y las emociones que tienes en tu corazón le está diciendo que son obras del Espíritu Santo. Le está diciendo que son obras de crecer en lo que estás haciendo, pero tú no has puesto tu vida sobre la roca, que es Cristo, para que Él sea el mismo que dirige y guía tu vida. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy. Hay cosas muy maravillosas que yo no sé si me darán más tiempo aquí para continuar, pero hay cosas muy grandes que debemos conocer. Hoy no sé cuánto tiempo me voy a gastar, pero es una enseñanza que no la quiero terminar. Entonces dice que es semejante al que edifica una casa y cavó hondo y puso el fundamento. ¿Quién es el que cavó hondo? El que profundizó en la palabra de Dios. No le creí al vecino, ni le creí mucho al otro que me estaba hablando en la silla, sino me fui directamente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que me lleva a lo profundo, a lo hondo, donde hay sabiduría, donde hay discernimiento, donde hay enseñanza, donde hay conocimiento. Y ahí es donde tengo que ahondar. Donde tengo que ahondar es donde hay el conocimiento, donde está la sabiduría de Cristo, donde está la sabiduría del Espíritu Santo, donde está la sabiduría del Dios de lo alto, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces allí es donde te voy a ahondar en la palabra. Hermano, si yo estoy solamente navegando por encimita y dándole 2 brochazos a la palabra de Dios, hermano, está equivocado. Está equivocado, porque si usted maneja la palabra de Dios por brochazos, hermano, está perdido perdido en el infinito y está construyendo tu vida en la arena. Entonces yo te enseño hoy que profundiza la palabra de Dios, que Dios te va a enseñar cosas más grandes que tú no conoces, como se lo dijo a Jeremías. Se lo dijo: yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, porque las cosas grandes no están en lo que tú ves, sino las cosas grandes están en lo que tú no ves, porque en lo espiritual está lo más grande y más hermoso en la vida espiritual. Estás en lo grande, ahí es donde está lo grande, ahí es donde está lo hermoso. Cuando tú profundizas y ahondas en la palabra de Dios, y ahí hay raíces profundas. Ahí es donde vas a crecer, ahí es donde te vas a formar, y te vas a formar alguien poderoso que nadie te puede mover, nadie te puede destruir, porque la fortaleza está en la palabra de Dios y en la roca que Jesucristo enseña. Ahí es donde está lo poderoso, ahí es donde está lo hermoso, ahí es donde está lo grande, ahí es donde está todo lo que Dios quiere para tu vida. Hermana y hermano, cambia tu manera de pensar. Entonces dice la palabra, dice en el 48, dice: cavó y ahondó. La palabra que estamos hablando en este instante es ahondar y colocar fundamento. Cuando yo ahondo en la palabra, yo le pido al Señor Jesús que me fortalezca, y la fortaleza de Él está sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo poderoso, sobre algo eterno, sobre algo que no cambia, porque el Señor es firme y es fiel para siempre. Él no cambia, Él lo hizo desde el comienzo y lo lleva hasta el fin y no cambia, porque no cambian sus palabras, no cambia su ideología, no cambia su fe, no cambia su creencia, no cambia su conocimiento, no cambia nada. El Señor es firme desde el comienzo. Entonces, ¿por qué no te hace con aquel que es firme? ¿Por qué no caminas con aquel que tiene fe? ¿Por qué no caminas con aquel que no se tuerce? ¿Por qué no caminas con aquel que siempre es fiel y te acompaña todos los días de tu vida? ¿Por qué no cambias con él? ¿Por qué no dejas tus malas costumbres? ¿Por qué tú no dejas tus malas decisiones? ¿Por qué no transformas tu vida y cambias tantas equivocaciones que vienen de día en día equivocándose en tu vida? Cambia, mi hermano, cambia, hermana, cambia tu vida. El Señor te habla hoy es para que cambies, no para que sigas en la misma silla, ni para que sigas actuando de la misma manera. Ahonda
y ponga el firmamento, ponga el fundamento, perdón. Ponga el fundamento que es Cristo Jesús en tu vida. Eso es lo que necesita, Cristo Jesús en tu vida. Ponga el fundamento sobre la roca, que dice el Señor. La otra parte del 48 dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Cómo dio el río? Con ímpetu. Cuando dice con ímpetu, dice con fuerza y con violencia. Dice con todas las fuerzas. Cuando se desborda un río, ¿cómo viene? Se lleva casas, se lleva vacas, se lleva lo que se encuentre. Entonces dice que vino con toda la ímpetu, o sea que vino con violencia ese río. Se vino encima de esa casa que está hecha sobre la roca y la pudo tumbar. Dice la palabra que nunca, ni siquiera la pudo mover. Así es tu vida. Si está en la roca con Cristo, nadie te puede mover, nadie te puede cambiar. Ni te puede cambiar tu mente, ni te puede cambiar tus acciones, ni puede cambiar tus palabras, ni puede cambiar todo lo que Dios te enseña. Porque está firme, tiene una convicción plena, tiene una seguridad plena, camina con Cristo. Pero si tú no caminas con Cristo, te va a mover el piso cualquiera, cualquier bobo que lo encuentre en la esquina, te va a decir una palabra y ya estás sensible a todas las cosas, estás sensible a todo, todo te mueve el piso, porque aquel te dijo algo, te mueve el piso, y porque te dijo aquella algo, también te mueve el piso. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa, mi hermana? ¿Por qué te deja mover el piso? Porque no estás sobre la roca. Volvemos nuevamente a la arena, seguimos en la arena. Por favor, cambia. No sigas en la arena. Esa posición movediza de sensibilidad es del demonio, porque Cristo te hace fuerte. Cristo te hace fuerte en el camino. Cristo te hace fuerte en la soledad. Cristo te hace fuerte en el camino más escabroso que tú andes. Que Cristo te hace poderoso en el río, porque si tú no sabes nadar, Él te dará las habilidades cómo salir del fango, cómo salir del lodo, pero Él te saca, porque si sacó a David y sacó a muchos en otros tiempos, ¿por qué no nos puede sacar hoy? Si es el mismo de ayer, de siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigue la arena movediza en tu vida? ¿Por qué no cambias? Cambia, mi hermana, mi hermano, cambia. Cambia. La palabra de Dios dice muy claro que necesita construir tu vida sobre la roca. Por eso la palabra de Dios se llama edifica tu vida, porque necesitamos estar edificados sobre la roca, y por eso es el título de la palabra de hoy. Entonces dice, vino un río con ímpetu, con fuerza, con violencia. ¿Alguien te ha atacado con violencia en tu vida? Con palabrerías, de palabra, de hecho, de muchas maneras te han atacado hoy. Pues yo te digo que el Señor te dice que te falta fortaleza. Yo te digo hoy que te falta fortaleza. Si no has sabido asimilar o afrontar estas tempestades como un río con ímpetu, que es con fuerza, te ha dejado llevar por la corriente. Y hay muchas corrientes que tiene Satanás para llevarte. Está la corriente de los brujos, está la corriente de la perdición, está la corriente del pecado, está la corriente de crear violencia en tu familia y en tus hijos. O crear violencia con tu compañero o con tu amigo en tu trabajo, porque se llena de esa ímpetu con cómo te llegó ese ataque a tu vida, y entonces lo repercutió en toda tu familia, y te afectó tu vida y afectó todo tu entorno y afectó todo tu hogar. Entonces, ¿dónde estás, mi hermano? ¿Te está dejando que tu vida sea violentada por el enemigo? ¿O estás creando una vida fundamentada sobre la roca? Porque a que construyó una casa sobre la roca, nadie lo pudo mover, porque creyó en aquel que hizo los cielos y la tierra. Creyó en Él. Y el que no cree en Él, entonces está caminando todavía sobre la arena y necesita ser restaurado, mi hermano. Necesita ser restaurado. Entonces, ¿cuánto te falta? Evalúate, ponga siquiera de 1 a 10 o de 1 a 5.
Evalúa tu vida. Yo te invito hoy a que evalúe tu vida. ¿Dónde estás hoy? ¿Y dónde estarás mañana? Crea el futuro en Cristo. Póngate firme ante Cristo. Póngate firme en el lugar que Él te ha puesto. Póngate firme en el plan en el cual te ha puesto a servir hoy. Póngate firme en el lugar donde Cristo te tiene. Porque si te falta, necesitas ser restaurado. Porque si tú sigues caminando en la arena y hablando palabrerías vanas y echándole 2 brochazos a la palabra de Dios, pues eso no le gusta al Señor. Él dice que es solamente cualquiera que oye sus palabras y las oye y las hace, o sea que las pone en práctica. Cuando las pone en práctica te sales de aquí y te pasas acá a la roca. Cuando escuchas, oyes y pone en práctica las palabras, sale de la arena y te postras sobre la roca. Ahí es cuando estás tú firme. Ahí es cuando nadie te mueve el piso, ni la de allá, ni la de acá, ni la del otro lado, ni la del vecino, ni el que te llama por teléfono, ni el que te escribe un WhatsApp, ni el que te dice una cosa, porque eso no vale, eso no cuenta. Y para mí cuenta Cristo Jesús, que hizo los cielos y la tierra. Cuenta aquel que está en la diestra del Padre. Cuenta aquel que hizo todo lo que hizo y puso a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario a morir por ti, por tus pecados y los míos. Te puso a Cristo Jesús. Y cuando tú estás firme, no vale lo que te digan, las palabras que valen no tienen ningún valor, porque es Satanás el que te pone en el camino para destruir tu vida. Entonces no sea destruido por el enemigo. No te pongas en una debilidad, no te pongas en una falta de crecimiento. Ahí demuestras tu debilidad, demuestra lo que te falta, demuestra ese crecimiento que Cristo necesita para que te pases sobre la roca a orar y ayunar, para que crezcas en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña en esta mañana. Después del río, dice que aquella casa, pero no pudo moverla, ni siquiera moverla, dice finalizando el 48, del 6. Dice, ¿por qué? Oyó. ¿Por qué pasó? ¿Porque qué pasó? Porque estaba fundada sobre la roca. Ah, porque estaba fundada sobre la roca, ¿cierto? Ah, ok. Él oyó lo que el Señor le había enseñado y puso en práctica lo que le había enseñado. Vayamos al 48, acompáñeme en el 6:48 o en el 6:49, perdón. En el 6:49, ¿qué dice? Mas el que oyó y no hizo, ¿ese semejante a qué? Al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿Sobre la tierra o sobre sí, la arena? En Mateo dice arena y en Lucas dice tierra. Entonces por eso puse, compárela con la tierra o compárela con la arena. Una arena suelta o una tierra suelta es igual. Entonces en Mateo dice que fue en arena y en este dice en la tierra. Pero es lo mismo, porque ¿qué está construyendo? Sobre la tierra. Porque la arena ¿dónde está? ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Porque Dios creó los cielos y la tierra y la arena está en la tierra, sobre la tierra. Entonces, es lo mismo. Entonces dice, más el que oyó, el que no oyó, más el que ¿qué? El que oyó y no hizo. Más el que oyó y no hizo. ¿Sí ven? ¿Sí es lo que me enseña? Oyó la palabra, pero le hizo oídos sordos a la palabra. E hizo oídos sordos a todo lo que el Señor le está diciendo, a todo lo que el Señor le está enseñando, está haciendo oídos sordos. No quiere escuchar, no quiere entender, no quiere ser asesorado, no quiere ser mentoreado, no quiere ser dirigido por el Señor, no quiere ser guiado, no quiere ser que el Señor lo restaure, no quiere aceptar ningún mandamiento, no quiere aceptar lo que los otros pastores le dicen, no quiere aceptar las palabras de los profetas, no quiere aceptar sino la misma palabra de Satanás, es lo que quiere, porque el Señor lo primero que le enseña es a ser obediente, a ser humilde, a ser sensible a la palabra de Dios. Pero no ha sido ni sensible, ni tampoco ha sido una persona oidora de otras personas que ha puesto como herramienta a Dios para que escuche, para que entienda y para que su vida sea transformada. Entonces aquel que no oyó es una persona torpe e ignorante.
Es una persona torpe, ignorante, que ignora lo que el Señor le ha dicho, que ignora las palabras de Jesús, que es el que no escucha, es el que no entiende, que es el que le han hablado, ya le han hablado y sigue en torpeza, sigue pegándose con la misma pared, sigue tropezándose con la misma piedra, sigue pullándose con los mismos espinos, sigue haciendo lo que Dios nunca le ha dicho que haga. Y yo le recomiendo, hermano, porque esto es para todos, es para creyentes, pastores, líderes, para todos, porque la palabra no habla solamente para unos porque el Señor no divide, el Señor le exhorta a todos, exhorta desde un creyente, desde la que barre la iglesia o la que barre la empresa que cree en Cristo, hasta el pastor de la iglesia, hasta el apóstol, hasta todos los que están dentro de los 5 ministerios que habla el Señor. Él les habla a todos, Él no hace excepción de personas. Para todos es la palabra, no es para uno ni para otros, no, es para todos. Para mí me ha restaurado el Señor, para mí me ha enseñado muchas cosas que necesito cambiar. Y esa palabra me ha dado por todo lado. Necesito cambiar muchas cosas que el Señor me ha enseñado. Entonces, el que es, llegando nuevamente al 49, más el que oyó y no hizo. El que oyó y no hizo, hermano, si usted sigue dándole palo a las cosas y no escucha las cosas que el Señor te dice hoy, hermano, no espere nada bueno. No espere nada bueno, porque el Señor te reprende y te exhorta, y si tú no escuchas eso, yo te digo que no espere nada bueno, porque yo no soy quien ni para juzgar ni para eso. No, solamente le dice, porque dice que solamente dice que el que oyó y no hizo, ¿sabe qué vino después? Una tempestad, y construyó la casa sobre la arena, ¿y qué pasó? Fue destruida en el primer envión del ímpetu con que vino la corriente, fue destruida. Entonces, ¿cómo va a estar destruida? Tu vida, tu familia, tu empresa, tu negocio. El que es pastor, será destruida su iglesia, porque no ha escuchado la voz del Señor, porque no ha escuchado la voz de los profetas, porque no ha escuchado la voz de otro pastor, porque no ha escuchado la voz de otro apóstol, porque no ha escuchado la palabra misma del Señor. Y el que no escucha, le pasa eso. El que no escucha, le pasa eso. Entonces yo lo invito a que escuche, mi hermano. Hermana, yo le invito a que escuche. Porque si no escucha, grave, no espere lo bueno. ¿Y por qué digo que no espere lo bueno? Porque ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a este? Fue destruida su casa. ¿Y qué es su casa? Su vida. Porque no está hablando de una estructura como esta en la que estoy. Estoy hablando de tu vida y la mía. Pero en este caso te estoy hablando a ti. Hermana y hermano, te está hablando el Señor. Vayan a la palabra para que no digan que yo fui el que dije. Vayan a la palabra, léanla. Pídale al Espíritu de Dios que le dé discernimiento, que le dé el conocimiento suficiente para entender lo que dice el Señor. Si de pronto hay dudas de lo que yo estoy diciendo en esta mañana, aquí en este lugar. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. ¿Sin qué? Fundamento. Sin fundamento. Construyó una casa sin fundamento. Hermano, ¿por qué construye casa sin fundamento? ¿Por qué no habla y no espera que el Señor le revele? ¿Por qué no espera que el Señor le discierna espiritualmente cuál es la casa que usted debe construir? ¿O construiste una casa sin permiso del Señor? ¿O construiste un lugar sin permiso del Señor? ¿Construiste algo que el Señor nunca le dijo que construyera? Estás construyendo una vida en el aire, estás construyendo una vida en la arena. ¿Cuándo el Señor te reveló que debes tener casa o iglesia o empresa o esto? Y por eso está en esa crisis. Por eso está en una crisis familiar, por eso estás en una crisis de un entorno con tus creyentes, por eso está en una crisis en tu empresa, por eso está en una crisis con el vecino, por eso tu hogar está prácticamente destruido. ¿Por qué?
porque nunca pensó en el Señor. Se comenzó a construir cosas que el Señor nunca te dijo que hicieras. Te pusiste a construir cosas que nunca el Señor te había enseñado ni te había guiado, ni en oración ni en revelación. Porque el Señor lo que Él manda hacer es sobre la roca, es firme y permanente y vivirá para siempre, porque el Señor no es mentiroso y no es un infiel como muchas veces pasan en creyentes y personas en el mundo. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a lo que dice y Él mantiene firme lo que ha dicho y lo que será y lo que pasará en los tiempos que pasen. Por eso le dijo a Moisés: escriba en una roca, unas tablas que eran de roca. Le dijo: escríbalas para que nunca se borren ni de tu mente ni de tu corazón y permanezcan escritas para siempre, le dijo el Señor. Y cuando pasó Josué, que ya Moisés le había entregado el cargo a Josué, le dijo: cuando pase por el río Jordán, que se lo voy a poner en seco para que puedas pasar con el arca, y llegues a Jericó, pasa y manda a los 12 que cada uno recoja 12 piedras como estas. Le dijo: mándalo que escoja 12 piedras como estas, que escogiera 12 piedras cuando pasara por el río Jordán, para que quedaran escrito lo que el Señor había hecho como testimonio. Y le hizo escribir a Moisés en piedra todo lo que el Señor había hecho y cómo habían ganado la batalla de pasar el río Jordán en seco, y la historia del pueblo de Israel lo dejara impreso en una roca. Le dijo a los 12, le dijo: recoja a todos los jefes de las tribus, dijo: recoja una piedra cuando pase el río Jordán en seco, y eso está escrito en la palabra de Dios, está en Josué. Entonces recogieron una piedra porque esa roca es Cristo, es lo fuerte, lo que permanece para siempre es Cristo. Si tú no has construido tu iglesia, tu empresa, tu negocio sobre la roca, eso no es de Dios. Eso es palabrería vana de hombres. Palabrería vana de hombres, porque no han puesto a Cristo de primero en tu vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu iglesia y en todo lo que has hecho en tu vida. No lo ha puesto de primero. Cuando tú lo pones de primero, nadie lo mueve de ahí. Nadie lo mueve de ahí. Entonces, para terminar, porque queda mucho por enseñar de esta palabra, pero vamos a terminar ahí. ¿Cuándo necesitas edificar? Cuando el Señor te diga, no es cuando tú quieras. ¿Cuándo tienes que edificar? Cuando el Señor te diga, no es cuando tú quieras. Si quieres edificar algo firme y permanente y para siempre, y algo que Dios te lo mantenga todo el tiempo, es que siempre lo hagas en Cristo. Amén. Lo hagas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es lo que es el Señor. Si tú quieres que un hijo camines por el camino correcto, enséñale la palabra de Dios. Y que él sea un hijo, se va a crecer fuerte, resistente, y ya no va a escuchar sino la enseñanza de Cristo y no las enseñanzas del mundo. Si tú vas a crear o constituir una empresa, constrúyala en el nombre de Jesús, porque en esta mañana le estoy hablando a cristianos y a no cristianos, pero en este momento le estoy hablando a cristianos. Porque el que no es cristiano todavía le falta conocer más de Cristo. Pero a los cristianos le estoy hablando porque si está débil y hermano y todavía caminas en la arena, necesitas edificar tu casa, edificar tu vida, edificar tu familia, tus hijos y todo tu entorno lo necesitas construirlo sobre la roca. Entonces, para cerrar, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a concluir. Vamos a cerrar. Entonces, vamos a poner en manos de Dios que construya su casa sobre la roca. Que es lo que el Señor siempre te ha dicho, que lo hagas sobre la roca. Sobre la roca. Y que no sigas caminando y escuchando palabrerías vanas de hombres que no te enseñan, sino cosas que no te sirven para tu vida. Está construyendo algo en el aire. Está construyendo las palabras de los demás. Está construyendo la mente, está construyendo en tu mente lo que Dios nunca te ha dicho que construyas, porque está solamente escuchando en leyes del mundo, en cosas terrenales y en cosas que van y vienen, pero no ha escuchado la voz de Dios. Y sigue insistiendo en seguir haciendo lo mismo y seguir repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está escuchando a uno que no es su pastor.
porque dice el Señor que el que escucha a su pastor tiene claridad y transparencia en lo que piensa. Tiene claridad y transparencia en lo que el Señor le ha enseñado. Entonces, yo te invito hoy a que escuche la voz del Señor. A que escuche la voz del Señor. Y vamos a escuchar un poco despacio esta canción sobre la roca. ¿Cómo debes construir tu vida? ¿Y qué es lo que enseña? Y vamos a orar en esta mañana para que el Señor te enseñe hoy. Dice que la esperanza solamente está en Jesús y su justicia y en la cruz. Gracias, Señor, te damos esta hora, porque tú eres grande, poderoso y eterno. Eres un Dios creador, un Dios que hace las cosas grandes y eternas. Yo pongo todo en tus manos, Dios precioso, las iglesias de la tierra, y pongo a los pastores, a los líderes, a creyentes y a todos los ciudadanos de la tierra que creen en Jesús. Los pongo en tus manos, Dios precioso, para que los llenes de sabiduría, los llenes de conocimiento, para que sigan tu camino, manos